Venimos hablando, bueno, desde el inicio de Canal sobre el mercado inmobiliario, pero ahora le vamos a dar un giro. Bueno. Porque vamos a hablar del mercado inmobiliario, pero en este caso de los desarrolladores inmobiliarios. Y claro, para eso estamos conectados con Gustavo Ortola, que nos vas a contar, Gustavo, ¿qué hace un desarrollador inmobiliario y cómo está su rol también frente a esta industria? ¿Qué tal? Sin sonido. Rocío, hola, Santi, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. No te escuchábamos, pero ahora te escuchamos perfecto, sí. Sí. Bueno. Hola, Rocío, decía, hola, Santi. Sí, claro, la profesión inmobiliaria ha evolucionado estos últimos años y aparecen roles destacados, y fíjate que mucha gente que se está volcando laboralmente a este negocio. Pero me preguntabas por el desarrollador inmobiliario. El desarrollador inmobiliario es ese número 5 del equipo de fútbol que distribuye el juego, ese director artístico de la ópera que pone la coreografía, el movimiento de los actores. Es el que organiza el negocio inmobiliario, el que organiza el proyecto. Busca la tierra, negocia con los dueños de la tierra, busca a los inversores para armar el proyecto, contrata al arquitecto para hacer el proyecto, contrata a la empresa constructora para construir, contrata al comercializador para comercializar. Es el que dirige artísticamente el producto inmobiliario. El desarrollador inmobiliario es una pieza fundamental en el éxito del emprendimiento, y por eso siempre digo, cuando uno va a comprar un emprendimiento, al pozo especialmente, decía el otro día Santi, tenés que ver quién está atrás, quién es ese desarrollador, qué track record tiene, qué experiencia tiene, para no comerte un problema, ¿no? Entonces, el desarrollador inmobiliario es una pieza clave en esto, y es el que organiza el juego, ¿no? Ahora, relacionado a la salida laboral que implica nuestra industria hoy, vos sabés que, Rocío, en Buenos Aires hay 8.900 agentes matriculados en el Colegio de Corredores de Buenos Aires, ¿sí? Y se estima que hay otro tanto, yo los llamo salvajes, ¿no? Porque no están dentro de la matrícula, que operan sin matrícula. Recomiendo siempre contratar agentes inmobiliarios con matrícula. Aclaremos eso, Gustavo, ¿qué necesita una persona para ser desarrollador inmobiliario? Hablabas recién de la credibilidad, de saber, ¿no?, también quién está negociando, a quién se le dan estos montos muy importantes de dinero, tal vez incluso los ahorros de toda una vida o de toda una familia. ¿Qué tiene que tener un desarrollador inmobiliario? ¿Quién puede ser desarrollador inmobiliario? El desarrollador inmobiliario no hay una ley que regule la actividad como si el corredor inmobiliario, pero lo que tiene que tener básicamente es trayectoria, ¿sí? Y tiene que tener garantías. Cuando uno va a poner dinero en un desarrollo, tiene que haber una garantía que sustente el dinero que estoy poniendo, porque estoy comprando una promesa. El desarrollador inmobiliario básicamente lo que hace es conseguir dinero para poder construir, para poder desarrollar. Y entonces lo que básicamente tiene que tener es experiencia y solvencia, ¿no? Tener garantía como para poder responder a cualquier eventualidad. Ahora, vuelvo al tema del gestor inmobiliario, que es el corredor inmobiliario, el que comercializa. Esa actividad sí está regulada en Argentina desde el año 2010, ¿sí? Hay una ley que dice que para ser corredor inmobiliario tenés que estudiar es una carrera profesional, tenés que estudiar 3 años, tenés que hacer un examen, tenés que presentar el título en el colegio de corredores, en los distintos lugares de la Argentina, está colegiado, pero en Buenos Aires te decía, hay 8.900, 8.800, casi 8.900 corredores ya matriculados. Y digo, ahí sí está regulada la actividad, no podés trabajar con un profesional que no sea corredor inmobiliario. El corredor inmobiliario tiene una póliza de caución ante una eventualidad, está regulado y controlado por el colegio profesional, con lo cual es una actividad un poquito más controlada. Lo que no quita que hay mucha gente que está fuera de la ley y que opera sin estar matriculada, ¿no? Claro, ahí la pregunta que cabe, Gus, es, ¿no hay un track record de alguien que quiere ser un desarrollador inmobiliario serio y en algún momento tiene que empezar el camino? ¿Cómo arranca alguien? Que nos cuente de su historia. Claro, también, se asocia con uno conocido para tener la mitad de la espalda, porque si no, nunca arrancarías. No, está buenísimo. Vos sabés que una de las evoluciones naturales del corredor inmobiliario y de los arquitectos es ser desarrollador. ¿Por qué? Porque en el camino de su profesión va contactando gente, va conociendo gente, va generando confianza con gente, y esa es la gente que lo apalanca para poder hacer sus primeros desarrollos.
Con lo cual, el camino normal es un arquitecto, un corredor inmobiliario matriculado, ¿sí? Que vaya a partir de la experiencia construyendo confianza con una persona, que le ponga el dinero, capaz que esa persona tiene la tierra, le dice, che, Gustavo, me pasó a mí, ¿no querés desarrollar vos, hacerlo vos? Me gusta como laburás, y bueno, y así empezás, ¿sí? Pero otra vez, esto es confianza, ¿no? Confianza Claro. y respaldo. No puede cualquiera, ¿viste? Es como construir una cancha de pádel, no puede cualquiera construir. Cualquiera puede construir una cancha de pádel, pero un desarrollo es otra cosa. Claro, ¿sí? claro. No es un kiosco, es mucho dinero atrás, Rocío. Sí, se necesita mucha transparencia, ¿no? Sin duda, Santi. Y se está dando mucho, Gus, con el tema de la seguridad, sobre todo en las casas, en los barrios porteños, que el dueño de la propiedad dice, bueno, yo te la vendo, pero quiero quedarme con algún departamento de los que vos estás construyendo. Perfecto. Bueno, y ahí viene el rol del desarrollador, ¿no? El desarrollador dice, bueno, perfecto, Juan Carlos, vas a aportar tu propiedad. Tu propiedad tiene una relación en términos de toda la inversión del 25%, con lo cual yo te voy a dar el 25% del producido del desarrollo. Si al 25% de los departamentos, si hacemos 100, 25 van a ser para vos, porque es la correspondencia con el valor de tu terreno. Claro. Voy a hacer un documento, que puede ser un contrato, puede ser un fideicomiso, un contrato legal, ¿sí? Un soporte legal que apoye a las dos partes, ¿viste? Porque esto es un tema de confianza y está aportando ese suelo al nuevo emprendimiento, con lo cual también hay un movimiento en el registro de la propiedad. Esa propiedad ya no es más de este señor, pasa a ser del emprendimiento, y el emprendimiento como contraprestación le da documentos por ese porcentaje de unidades que va a producir en esa tierra. Cada vez se da más eso. Pensaba, Gustavo, cómo se da, por ejemplo, en relación a esto, ¿no? Que tiene que ver con la tierra donde se hace un edificio, ¿no? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el responsable de esa tierra? ¿Y qué pasa con las personas, ¿no? Que van comprando edificios, ¿no? Ahora se está viendo incluso algunos problemas, por ejemplo, en edificios chiquitos, en estos barrios, como hablamos, ¿no? Donde se hacen muchas construcciones que en los cimientos empiezan a tener problemas, ¿no? O desniveles. ¿Quién es el responsable en ese caso? Si es un mismo espacio donde viven muchas personas que tienen también su propiedad. Bueno, vamos por partes. A ver, lo primero que pasa cuando uno constituye un vehículo formal, legal, para desarrollar el emprendimiento, es que el emprendimiento pasa a ser ese vehículo formal, esa sociedad anónima, esa SRL o esa sociedad de hecho, lo que sea, pasan a ser los propietarios de la tierra, ¿sí? Ojo, pero el dueño de la tierra recibe como contraprestación documentos también legales por las unidades que va a recibir, ¿sí? El responsable absoluto de lo que pasa de ahí en más es el desarrollador, ¿sí? O el fiduciario que administra el programa. No es más el dueño de la tierra, obviamente. El dueño de la tierra pasa a ser un inversor más. Sí. Él invirtió con la tierra en el emprendimiento. O sea, el responsable es el desarrollador. O sea, toda la acción hay que hacerla contra el desarrollador, que es el que toma el riesgo y que toma el compromiso por lo que vaya a pasar ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, no, si yo compré un departamento en un edificio y quiero hacerle alguna modificación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay también estos códigos donde no se puede modificar la fachada. Y yo digo, yo soy la propietaria de mi departamento, le hago lo que quiero. ¿Por qué pasan esas cosas, Gustavo? Porque queda feo. ¿Cómo vas a Claro, hacer? no, bueno, pero o ampliarlos, incluso no, en edificios, por ejemplo, ¿no? Que son tal vez o están diagramados todos de una misma manera, a veces no te dejan ni siquiera hacer una división. ¿Por qué se tiene ese poder? ¿Qué pasa en ese sentido? Porque queda feo, No, dice, bueno. claro, ¿no? Digo, cosas más específicas. No, está perfecto. Es una pregunta concreta de lo que le pasa a la gente. A ver, hay una realidad. El uso, el manejo de lo que es la propiedad, una vez que está constituida, se regula por el reglamento de copropiedad, que es algo a lo que vos suscribís, Rocío, cuando comprás una unidad. Vos estás comprando una unidad que viene con ese reglamento. No es que viene la unidad sola, ya viene con el reglamento. El reglamento te permite o no te permite hacer cosas. Cuando vos querés hacer una modificación, el reglamento te puede decir que tenés que pedir permiso al consorcio, y el consorcio te dice que sí la haces. Eso puertas adentro. Puertas afuera, la fachada, el que regula es el gobierno de la ciudad. Uno no puede cambiar sin presentar documentación, no puedes agregar ventanas, eso es parte del plano que se presentó y se aprobó.
cualquier modificación de la fachada deberías hacer un aviso de obra o una consulta para presentarla, si es que te lo aprobó el consorcio. Claro. Es dos pasos. Primer paso, reglamento interno. Segundo paso, hacia afuera. ¿Qué va a hacer? Es así. Claro, además queda feo. Gus, te pregunto. El tema boleto. Cuando yo Sí. compro esa propiedad y tengo un boleto y no una escritura, ¿cómo declaro yo mis impuestos? ¿Yo soy dueño, no soy dueño? ¿Lo tengo que registrar? Sí. Bueno, vamos a lo que se debe hacer y después lo que se hace, ¿no? O sea, después corre cada uno. Cuando vos comprás una unidad, hasta que no esté terminada y no esté presentado los planos finales y aprobada todas las inspecciones y la versión final, y no esté presentado en catastro y ya esté todo regulado y se pueda escriturar, hasta ese momento final, que lleva bastante tiempo, vos tenés un boleto, que es como un acuerdo, que decía, de compraventa, donde dice cuál es el objeto, cuáles son las partes, el valor, los compromisos en términos, todo lo que tiene que figurar para que sea sólido ese documento, ¿no? Por eso digo, siempre tiene que haber atrás un profesional de esto, porque si no te pueden... Pero bueno, pero sigamos con el boleto. El boleto es obligación cuando lo haces, registrarlo. Tiene dos ventajas. Una, queda registrado formalmente, con lo cual si vos tenés que hacer un reclamo futuro por incumplimiento, claro, ya está registrado. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando vos lo registrás, entra en el tema a jugar el tema impositivo. Entonces mucha gente espera, no registra, los boletos quedan ahí y bueno, quedan un acuerdo de compra-venta y está bien. Pero lo que se hace es registrar en el momento de la compra del boleto, Santi. ¿Ese boleto va al registro de la propiedad inmueble exactamente igual? No. ¿A dónde se registra? registra? El registro de la propiedad. El registro le das al contador que lo ponga en tu declaración. ¿Está ok, bien? perfecto. Lo que se hace es, el registro de la propiedad es cuando se termina formalmente todo el proceso, incluyendo la subdivisión, todo lo que hay que hacer a nivel formal, catastro, para poder escriturar. Cuando se escritura, ahí ya queda registrado en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Muchas veces se demora esto, ¿no? Y te van a tener ese... Ahora, vos, la pregunta es, ¿y el boleto lo podés vender? ¿Vos podés vender una unidad que tenés un boleto y que no está escriturada? Y la respuesta es sí. Lo que podés hacer es una cesión de derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir? El boleto, estás cediendo tu boleto, ¿sí? Esto pasa mucho en los emprendimientos cuando están en desarrollo, ¿no? Y uno a veces cede el boleto un ratito después que lo compró, con margen, con ganancia, ¿sí? Se cobra la ganancia y le queda el compromiso al que compra de seguir pagando lo que falta pagar. Bien. ¿Se entiende? Entonces, sí. Un tradeo. Compran los derechos. Un trade. Un tradeo, exactamente. Sí, pero Santi, ahora cada uno está más tranquilo, pero en la época me acuerdo cuando... 2018, incluso después del 2001, cuando despegó de vuelta el negocio en la Argentina, nosotros, por ejemplo, Nordelta, que era un proyecto donde yo estaba hace muchísimos años, compraba la gente y después lo guardaba un ratito y cuando revendía el boleto, tenía margen porque los precios subían. Claro. Eso va a volver a pasar, ¿sí? Ese es el tradeo del negocio inmobiliario, por supuesto. Ahí cedes el boleto, te pagan lo que te tiene que pagar, que es lo que pagaste hasta ese momento, más la ganancia, sí, y a partir de ahí seguís pagando los compromisos que tenías. Cuando termina el plazo de la obra, te dan la propiedad, ¿sí? Gustavo, muchas Es así. gracias. Como siempre, muy amable y muy claro.